este macho cabrío que era Alejandro el Grande, dice que en su gran velocidad que llevaba como reinado y como lo que él era, derribó a los medos y los persas, y dice que no hubo quien ayudara a los medos y los persas porque su poder de este reino, de este hombre, era terrible. Y dice, pero de este hombre no quedó en su poder de su reinado su familia, sino que sus 4 generales. Y al quedar sus 4 generales reinando después de que él muere, porque no más reinó como unos 12 años. Entonces, y se repartieron el reino los 4 generales cuando murió él. Pero la relación que tenía a Alejandro Grande con medos y persas y con el Medio Oriente era bueno. Inclusive enseñaba, según la historia, a sus soldados a tener esposas griegas y luego tener esposas de allá del Medio Oriente, de mujeres mujeres de ahí. Bueno, pero hay algo muy importante, que de uno de los 4 generales de estos que tomaron el poder, aquí hay una simbología, pero no es simbología, esto fue una realidad. Un cuerno de ellos salió, dice, un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del cielo y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. A este cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia Israel, es aquel hombre llamado ¿cómo se llama? Epífanes. ¿Cómo se llama? Antíoco Epífanes. Este hombre fue el que usurpó el templo de Dios y puso una abominación. Este hombre, junto con aquellos sacerdotes malvados que existían en ese tiempo, porque los puestos se compraban en el sacerdocio en Israel, y en ese tiempo no estaban gobernando Dios a través de los sacerdotes, sino que ellos mismos se ponían como sacerdotes, o del mismo imperio de Grecia daban el mando quién era el que se iba a poner en el reino de lo que sería el sacerdocio. Bien, y dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fueron quitados el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Quitaron el continuo sacrificio, lo quitaron, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, o sea, fue puesta la abominación. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad y hizo cuanto él quiso. ¿Quién fue? Antíoco Epífanes, en tiempo del imperio que quedó en manos de los 4 generales. Pero este Antíoco Epífanes es pariente de uno de los 4 generales, descendiente de los de Siria. De ahí encontramos pues que en el tiempo cuando estaba el Señor Jesucristo, estaban Herodes el Grande comandando en Israel. Bien, la raíz de este hombre era sirio, y también la esposa era egipcia, era israelita. Entonces este hombre mandó hacer el templo. Este templo fue el que destruyó Roma, y este hombre tenía un complot también con los asuntos del sacerdocio, y no era querido totalmente porque sabían que no era totalmente israelita y que era parte de Roma. Era uno de los que Roma había puesto en Israel para que gobernara allá en lo que hoy llaman en la historia Palestina, pero era Israel. Bien, ahora estamos hablando de en el tiempo del año quizás 1000 antes de llegar al déjeme ver. En ese tiempo ellos están viviendo antes del año 4000, o del ¿cómo se llama? Sí, del 4000, porque tenemos 6000 años más el principio de este siglo, es el 7º siglo. Entonces, ese problema de cuando Antíoco fue y puso la abominación desoladora ahí en el templo, y Roma le quitó el reino a Grecia como en el año 1000
a 3000, perdón. Vamos a llegar al 3000. Bueno, esto sucede al revés, porque cuando hablamos desde el primer día de la creación, estamos hablando casi al final para cumplirse 4000 años. Pero como ellos el calendario lo ponen al contrario, entonces es el año 168 en ese tiempo para ellos. Pero si lo vemos nosotros desde el día de la creación, entonces estamos hablando que faltaban 168 años ¿sí? Para que llegáramos al año 4000. En ese tiempo fue la abominación desoladora, que duró aproximadamente 6 años, 4 meses, 20 días. Dice, y él le dijo, fíjese bien, cuando vamos a ver esto, el 13, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Después los israelitas tomaron el poder, pero hubo guerras, y luego purificaron el templo y volvieron a hacer sus sacrificios. Después de que este hombre malvado hizo lo que hizo, destazó un cerdo y puso la estatua de Zeus, que es el dios de los grecos, y esa fue una de las abominaciones que él hizo. Pero esto es lo futuro por venir que hará el anticristo. El anticristo se sentará en el lugar santo de Dios, en el templo, y dirá que él es Dios. Pero recordemos una cosa, que hay un punto muy importante que hay que tomar en cuenta, que los israelitas, y aún he dicho yo anteriormente, hablando y mirando de los libros, de que, y oyendo también lo que los mismos israelitas dicen, de que ellos, hasta que le den el ok, que es la ONU, van a poner el templo y van a empezar a construir, aunque todo ya lo tienen listo. Yo tuve una visión en el 2014, paréceme que fue, y Dios me mostró, o más antes, ya como el 2015 creo que fue, me mostró el Señor de que el templo ya lo llevaban, ya llevaban 3 meses haciéndolo. Yo miraba en la visión cómo trabajaban haciendo el templo, estaban ahí los que enmaderaban y los carpinteros y todo el mundo. Yo miraba bien afanado y que ya llevaban 3 meses. La voz de Cristo me habló y me dijo que ya llevaban 3 meses trabajando. Yo no estoy allá, yo no vivo allá, yo no soy de allá, por lo tanto yo no sé nada, pero lo que sí sé y he oído es que los mismos israelitas dicen que hasta que le den el ok, y con dinero de las Naciones Unidas y con dinero de Israel es que se está haciendo el templo. Pero no es el templo para Cristo, porque Cristo vino y lo rechazaron, y junto con el imperio de Roma lo mataron al Señor los judíos. Hay unos que se molestan cuando las personas o alguien dice, los judíos mataron a Cristo, y ese es el odio que le cargan a los judíos en el mundo. Pero en sí, es verdad, ellos lo llevaron a la cruz, pero mucha gente seguía al Señor Jesucristo en Israel también. Pero cuando vamos a la realidad de las cosas, gentiles y judíos le dieron muerte al Señor Jesucristo, pero fue para vida. ¿Por qué? Ellos, la maldad que hicieron con Jesucristo se convirtió en favor para los gentiles y aún para los mismos judíos, porque dice que Jesucristo vino a ellos y ellos le rechazaron. Pero los gentiles sí le abrieron el corazón, los gentiles sí lo amaban, pero también el rechazo de la humanidad, gentil o judío, porque el diablo ha metido en las mentes de las personas odiar a Jesucristo, porque el diablo lo que quiere es llevar a un montón de gente al infierno. Es por eso que la gente busca una religión, pero no busca a Cristo. Entonces el punto central de la palabra de Dios es mirando la palabra de Dios, la visión de las 4 bestias, pero mirando el enfoque de lo que es el anticristo. Eso es lo que estamos viendo. Porque por eso estoy yéndome y diciendo lo de Antíoco Epífanes. Porque Antíoco Epífanes es la misma esencia y la misma historia de lo que será
el anticristo para el futuro, el tiempo del fin. Este hombre demandará adoración, este hombre demandará honra, demandará todo lo que los césares romanos demandaron. Pero hay un punto muy importante que lo voy a decir después, no ahora, porque seguiré con la palabra primero. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Esto estamos hablando que Daniel se encontraba en el río Ulaí, en el imperio. Todavía estaba Belsasar como rey, el hijo de Nabucodonosor. Y el Señor Jesucristo se le presentó cuando él estaba a orillas del río Ulaí y le mostró esta visión. Luego estamos viendo, dice, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Quién le dice esto? El Señor Jesucristo a Daniel. Y luego le vuelve a repetir aquí lo que ya antes ya está escrito acá, que le dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, cuando vemos este punto de la palabra de Dios, nos está diciendo que es la misma historia, la simbología, y existió. No solamente fue profecía, no solamente fue una visión de Daniel, no, fue una realidad que pasó. Ahora dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este es el futuro que será el anticristo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, o sea, el dragón le dará su fuerza y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Destruirá a los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Bueno, podemos destacar los fuertes, los reyes de la tierra, los gobernadores, o sea, los hombres millonarios, todos estos son los fuertes. La gente, los sacerdotes de Israel y al pueblo de los santos, que es el pueblo israelita. Entonces dice, y prosperará y hará arbitrariamente, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Eso fue lo mismo que hizo Antíoco Epífanes. De repente llegó a Israel y destruyó todo allá. Y dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, otra vez lo mismo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, irá contra Cristo, contra su pueblo del Señor, pero será quebrantado, dice, no por mano humana, sino porque Dios lo quebrantará. Y dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Casi la visión es casi lo mismo. Dice hasta 2300 tardes, similar a lo que será en el futuro. Bien, y cuando nosotros vemos en Daniel 9, vamos a estar mirando las 70 semanas. En estas 70 semanas es donde estas profecías se van a estar corriendo como ya están corriendo de por sí. Ahora, vamos a ver un poquito de Daniel 9 a 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Fíjese bien, 70 semanas son sobre el pueblo de Israel y sobre su santa ciudad. Luego, y Dios dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. ¿Cuándo? Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es? Jesucristo es el santo de los santos, porque Él es el santo de los santos de Israel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien,
Estamos hablando del pasado del tiempo. El pasado del tiempo fue cuando se levantó el muro allá en el tiempo del reinado de Darío, de Ciro, en el tiempo cuando estaba Nehemías. Dice que el muro lo levantaron en 52 días y luego también dice que restauraron y hicieron también el templo. Hicieron los sacrificios primero y no había templo. Y luego dice, eso ya pasó de las 7 semanas que incluía lo que le dije yo, 6 años y tanto de meses y días. Y luego 62 semanas para restaurarlo todo totalmente, porque recuerde que hubo oposición bastante. Los sirios, los árabes se oponían de que el templo se levantara o que los muros de Jerusalén se levantaran en aquel tiempo. Ahora bien, dicen, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya dije, estamos hablando del tiempo de Nehemías, cuando fue gobernador en Israel por parte de los medos y los persas. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas, primero hay 7 semanas, después 62 semanas. Si usted las junta son 69 semanas, pero si usted las separa y las olvida, usted dice, bueno, es 62 semanas después, a la siguiente semana, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Usted dijera, es el año 63, pero aquí resulta que cuando vamos a 7 y 62 son 69. Y luego, entonces, vemos que es la semana 69. ¿Estamos viviendo en la semana 69? Yo creo que sí, porque de acuerdo a cómo se describe aquí, sí. Estamos viviendo en esa semana. ¿Cuándo llegará la semana 70? Llegará quizá cuando Israel cumpla 70 años. Entonces será cuando se develará la profecía de los 3 años y medio que siguen también, pero recuerde, ellos van a hacer el templo de vuelta. Entonces, él dice, la profecía dice que el anticristo a la mitad de la semana 7, de la última semana, pero lo vamos a leer mejor. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Cuando Tito destruyó el santuario de Jerusalén, Tito no era parte de la dinastía de los Césares, pero en ese tiempo ellos no se hacían llamar reyes, o quizás el título era más grande de Césares. Entonces, pero dice, fíjese bien, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo, no dice el nombre, y el príncipe que ha de venir es un príncipe, dice, destruirá la ciudad y el santuario. Pero ¿qué pasa? Entonces ahí me vuelve otra vez a Roma. Entonces al Tito y a todos esos Vespasianos, esos eran los tales príncipes que estuvieron en ese tiempo, porque ellos fueron los que destruyeron la ciudad del santuario. Porque el anticristo no destruirá nada, lo que hará es que se levantará, se sentará en el templo que fue hecho supuestamente para Cristo, y él se hará llamar Dios, o sea que es muy diferente lo del pasado, del tiempo, de la profecía y de lo que vendrá en el futuro. Nuestro punto principal es viendo las 4 bestias en el libro de Daniel, en el capítulo 7, y viendo lo que es la profecía de ¿cómo se llama? Del tiempo, del futuro, de la historia, cuando el anticristo será el que reine en el mundo entero. Bien, pues ahora me quedo aquí y vuelvo después a hablar con ustedes acerca de estos mismos puntos principales. Y por ahora solamente me toca decirles que Dios les bendiga, que Dios les guarde en el mundo entero donde se encuentren. Dios los bendiga para siempre. Amén.